ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos vendedores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñaderos. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrejaron. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñaderos lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñaderos? Ellos respondieron: dará muerte terrible a estos malvados y arrendará el viñedo a otros viñaderos que lo entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no ha leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, presento un saludo a todos ustedes en este día en que celebramos la fiesta del Señor de los Milagros. Lo digo una vez más, de manera muy especial un saludo para los fieles peruanos, un saludo para la señora cónsul Evelyn Miyagi, que nos acompaña en este día en representación del cuerpo diplomático del Perú, en esta ciudad de Montreal donde estamos nosotros. El Evangelio de hoy nos pone la mirada directamente en Jesús, en esa imagen que tenemos plasmada, en la que conocemos como el Señor de los Milagros. El Evangelio de hoy, aunque no voy a centrarme directamente en él, como acabo de decir, sobre todo al final, nos invita a poner nuestra mirada fija en Jesús. Se nos habla nuevamente, como hace una semana, de una viña que nos representa a todos nosotros en el Evangelio como pueblo amado de Dios. Y se nos cuenta con una alegoría en boca de Jesús hoy en el Evangelio de Mateo, cómo de alguna manera el propietario de aquella viña termina prácticamente perdiendo allí sus derechos, porque
a quienes la había arrendado no respetan a los criados que son enviados una y otra vez para reclamar los frutos. Al final se habla del hijo y esa comparación alegórica nos habla de la muerte del hijo. Tampoco respetaron su vida. Este evangelio hace que Jesús se esté dirigiendo al pueblo de Israel. Desafortunadamente, como pasa tantas veces con los poderosos, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que eran los poderosos en aquel tiempo, para hacerles ver Jesús que ni a él, como hijo de Dios y como enviado, lo iban a respetar. De manera que estaba ya como anunciándose su muerte. Y al final el evangelio termina diciendo: esa piedra que han desechado es ahora la piedra angular. Esos versos del evangelio sin duda hacen relación a Jesús. El pueblo de Israel finalmente rechazó a Jesús. Sabemos bien cómo murió Jesús y hoy lo recordamos especialmente por esta imagen del Señor de los Milagros que nos recuerda la tarde del Viernes Santo. De manera que Jesús fue rechazado, pero se convirtió en la piedra angular de un nuevo pueblo, de nosotros, que nos llamamos cristianos, no el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, nosotros los cristianos. Bueno, pongo este punto pues, como comencé diciendo, para que fijemos nosotros los ojos, una vez más lo digo, en el Señor Jesús crucificado, a quien vemos, pues como suele suceder cada vez en los crucifijos que tenemos, quizás en las iglesias, en las casas, pero centrémonos hoy en la imagen que llamamos el Señor de los Milagros de Perú, de quien se tiene también devoción en otros países. El Señor de los Milagros aparece en esta imagen con María y con María Magdalena. Se cuenta en la historia que en algún momento, por orden del virrey del Perú, se pintó sobre la imagen de Jesús crucificado la imagen del Padre y del Hijo, para que quedara allí pues integrada, podríamos decir, la Santísima Trinidad. Pero ¿en dónde tiene origen esta devoción en el Perú que llamamos del Señor de los Milagros? Remontémonos hacia el año 1650 y un poco más tardíamente, sin precisar cada año, pues se cuenta que hubo un gran número de africanos venidos del país de Angola al Perú, de donde por cierto viene nuestro querido hermano José, y uno de ellos pintó en un muro del lugar donde los habían alojado por disposición del virrey, pintó esa imagen de un Jesús crucificado. El Perú, seguramente lo sabemos bien nosotros, es un país que ha sufrido continuamente los temblores. Por distintas circunstancias, esta imagen que fue pintada allí, en un lugar conocido como Pachacamilla, que hace que a Jesús se le llame también el Señor de Pachacamilla, o el Cristo de las Maravillas, o el Señor de los Milagros, o el Cristo morado, como se le llama desde entonces. Pues surgió la devoción porque hubo varios temblores, pero se cuenta uno especialmente de 1687, en el que casi la ciudad de Lima fue destruida. Pero este Cristo, esta imagen que había sido pintada en una pared en la casa de aquel africano, no se cayó. Eso fue considerado por el pueblo sencillo pues como un signo, como una revelación. Cuenta la historia que después intentaron borrarlo y se desató también otra situación que no permitió hacerlo. Bueno, esto fue lo que de manera muy sencilla y simple dio lugar
a esta devoción del Señor de los Milagros. El mismo virrey, después, cuando se empezó a reconstruir la ciudad de Lima, hizo que se construyera allí una pequeña capilla. Allí mismo surgió prontamente la construcción de un monasterio de hermanas dedicadas a la oración, que todavía existe hoy. Es el monasterio de las hermanas nazarenas, que fue visitado por el Papa Francisco hace como unos 5 o 6 años. Tuvo allí una bella predicación con todas las monjas de clausura. Y desde el comienzo, las nazarenas vistieron un hábito morado, que nos da razón de la tradición de por qué los peruanos en este día y en este mes de octubre usan esa túnica morada que les hemos visto a los que pertenecen a la cofradía o a la hermandad del Señor de los Milagros, y es así como llevan en los hombros desde mediados del siglo XVII, después de que se hizo la primera procesión para implorar la misericordia y la piedad de Dios. Siempre fueron vestidos así. Ese fue el color elegido, que es el mismo color de la Cuaresma y del Adviento, que es signo de penitencia y signo de espera, de esperanza. Bueno, hasta ahí tenemos un poco la historia del origen de esta fiesta del Señor de los Milagros, que, como vengo repitiendo desde el comienzo de la procesión, pues es identitativa de los peruanos. Los peruanos en todo el mundo, a donde han ido, de acuerdo con las lecturas que me he interesado en hacer, pues han llevado esta devoción del Señor de los Milagros. Recuerdo que tuve la sorpresa una vez, seguramente muchos de ustedes, por mencionar un lugar muy conocido en el mundo, Notre Dame de París, aquella catedral, que es una catedral pues que data de siglos muy antiguos de la Edad Media. Aquella catedral pues tiene en una de sus naves, en una capilla, una gran devoción al Señor de los Milagros. Allí está Él. Y una vez que yo fui, me sorprendí de ver la cantidad de personas, seguramente muchos peruanos, que estaban allí ante la imagen del Señor de los Milagros de Perú. Pero bueno, eso no es lo importante. Esos son signos, por supuesto, de la devoción de un pueblo, de un país, de la fe. Pero hoy, a la luz del Evangelio y a la luz de esta celebración, hoy que estamos congregados aquí, tantas personas, y yo que cada año, después de que estoy allá, digo, quisiera que hubiera muchas fiestas del Señor de los Milagros, para ver la iglesia así, colmada de gente, porque creo que es el día que más gente veo en este templo. Ni siquiera el día de Santa Teresa, que es nuestra patrona, y a quien celebraremos con mucho amor también dentro de una semana, pues desafortunadamente no veo la iglesia igualmente de llena. Así que de una vez los invito y les tiro las orejas para que no vengan solamente cada año, sino al menos cada semana a la misa dominical. Hermanos, miremos al Señor de los Milagros. Cuando nos dirigimos a Dios, hacemos lo que nos dice hoy la segunda lectura. En la oración le dirigimos nuestras peticiones y nuestras súplicas. Yo creo que los peruanos, cada vez que miran al Señor de los Milagros con tanto amor y fe, le suplican. Pero todos nosotros, cuando le pedimos a Dios, a la Virgen o a un santo de nuestra devoción, en la oración, cuando nos dirigimos a ellos, le suplicamos, le hacemos peticiones.
quisiera invitarlos a pensar de una manera muy sencilla en esto que hace parte de lo que llamamos la piedad popular, que pensemos en qué es lo que le pedimos al Señor, porque puede ser que muchas veces le pidamos cosas externas que nos hacen convertirnos en personas egoístas. Puede ser que le pidamos al Señor de los milagros una casa. Puede ser que le pidamos que yo pueda comprar un carro, que pueda comprar una moto, que pueda pasar a la universidad, que pueda irme a otro país, que pueda hacer un viaje. Bueno, en la piedad popular eso manifiesta que acudimos a Dios para pedirle lo que necesitamos. Pero fijémonos cómo en esos ejemplos que yo pongo, que estoy seguro que todos hemos pedido, yo también he pedido cosas así. Pero ¿para qué queremos una casa si en ella no hay amor? Si vivimos de pronto como perros y gatos. ¿Para qué queremos un viaje si vamos a ir a volvernos una persona cualquiera por allá? Si vamos a terminar de mala manera. ¿Para qué pedimos dinero si ese dinero de pronto va a ser mal habido? Y cosas por el estilo. De manera que fijémonos en qué le pedimos al Señor de los milagros, que es Jesús crucificado en la cruz. Miremoslo con sus heridas al haber entregado su vida por nosotros, cuando ha muerto por amor a nosotros. Creo que el primer milagro del Señor de los milagros, es decir, de Jesús, pues ha sido nuestra salvación. Cuando nosotros hemos alcanzado eso, cuando nosotros hemos sentido, yo creo que lo primero también que deberíamos pedirle al Señor, aparte de todas esas cosas egoístas que pedimos, debe ser nuestra conversión. Y cuando nosotros experimentamos que la conversión ha llegado a nuestra vida, es porque nos sentimos personas renovadas, personas nuevas. Y una persona nueva a la que le han sido perdonados sus pecados, quizás de una vida pasada, de una vida antigua, no puede seguir siendo la misma persona. No podemos hacerle mal a nadie. Si nosotros, hermanos, si ustedes, como yo, hemos sentido un día eso, que el Señor nos ha renovado, que ha cambiado algo en lo profundo de nuestro ser, no podemos seguir siendo iguales. Estoy seguro de eso, porque cada uno de nosotros ha experimentado que cuando hemos sido renovados, que cuando la conversión ha llegado a nuestro corazón, no somos capaces de hacerle mal a nadie, eso no. No somos capaces de dañar a nadie, eso no. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que mirar a Jesús herido, porque también tenemos que sentirnos heridos por el sufrimiento de otro que tengo incluso a mi lado, porque tengo que sentirme herido por el dolor que le he causado a una persona, porque tengo que sentirme herido por las deudas de amor que tengo, porque no he sido capaz de darme. Yo creo que esa es una manera de reflexionar hoy en torno a esta fiesta del Señor de los Milagros. Ojalá que en todas las luces, los cirios, los velones, los saumerios, los vivas que le hemos ofrecido a Dios hoy, simbólicamente poniéndolos ante la imagen del Jesús o del Señor de los Milagros, que allí no haya peticiones egoístas, que allí no haya en esas peticiones externas un signo de pecado de nosotros. Si le pedimos todo eso a Dios, hagámoslo, para que Él nos dé la fuerza, la dedicación y el valor de trabajar duro, pero que primero experimentemos la conversión. No podemos estar poniendo en una vela
o en un cirio, simbólicamente hablando, una petición cuando estamos llenos de pecado y de podredumbre por dentro. El Señor no nos escucha así. El Señor escucha si nosotros le pedimos, pero primero nos ocupamos de tener un corazón limpio. Pidámosle al Señor hoy que nos dé misericordia, porque cuando lo miramos crucificado en la cruz, tenemos que pensar en eso, en el dolor que Él sintió por nosotros, pero que como personas renovadas tenemos que sentir. Hermanos, el Papa frecuentemente nos invita a tener compasión de los migrantes, de los que sufren, de los olvidados, de los rechazados. Y nosotros muchas veces seguimos campantes en nuestra vida. Hoy pongámonos la mano en el corazón. Hoy está reunido el sínodo de la sinodalidad, del que quizás no he hablado mucho yo aquí. Ustedes por las noticias lo saben. La iglesia está reunida para saber cuáles son los dolores de la humanidad. Sintámonos nosotros parte de eso, orando por lo menos, para que el Señor acompañe con el Espíritu a quienes están allí, para que nos den luces y para que la iglesia siga siendo creíble. Hay muchos lugares en donde ya no nos creen. Aquí mismo nosotros quizás no nos creemos. Los invito para que hoy, en esta fiesta del Señor de los Milagros, pongamos las intenciones que debemos poner. Pero primero convirtámonos. Primero dejemos que la salvación nos toque. Dejemos que Jesús toque el corazón tan endurecido que tantas veces tenemos. Tengamos compasión. Y así sí, celebremos con tanto amor, con tanta alegría, con tantas expresiones que tenemos esta fiesta. Que el Señor nos ayude a todos. Y pues digamos, que viva el Señor de los milagros. Oh.